Hay dos tipos principales de ictus. Un accidente cerebrovascular isquémico es cuando hay una arteria bloqueada que reduce el flujo de sangre al cerebro. El otro es un derrame cerebral hemorrágico, que ocurre cuando una arteria en el cerebro se rompe, creando un charco de sangre que daña el cerebro. De los dos, los accidentes cerebrovasculares isquémicos son mucho más comunes y la cantidad de daño que causan está relacionada con las partes del cerebro que se ven afectadas y cuánto tiempo sufre el cerebro por la reducción del flujo sanguíneo. Ahora, si los síntomas se resuelven automáticamente en 24 horas, se llama ataque isquémico transitorio, y por lo general, hay problemas mínimos a largo plazo. Comencemos con la anatomía básica del cerebro. El cerebro tiene varias regiones. La más obvia es el cerebro, que se divide en dos hemisferios cerebrales. Cada hemisferio tiene una corteza y una región exterior, dividida en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. También hay una serie de estructuras adicionales, incluyendo el cerebelo, que está debajo, y el tronco cerebral, que se conecta a la médula espinal. El hemisferio derecho del cerebro controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo, y viceversa. El lóbulo frontal controla el movimiento y la función ejecutiva, que es nuestra capacidad para tomar decisiones. El lóbulo parietal procesa la información sensorial, permitiéndonos localizar exactamente dónde estamos físicamente y guiar el movimiento en un espacio tridimensional. El lóbulo temporal desempeña un papel en la audición, el olfato, la memoria y el reconocimiento visual de rostros y lenguaje. Finalmente, el lóbulo occipital es el principal responsable de la visión. El cerebelo ayuda con la coordinación y el equilibrio muscular. El tronco cerebral juega un papel vital en funciones como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, la función gastrointestinal y la conciencia. El cerebro recibe sangre de las arterias carótidas internas izquierda y derecha, así como de las arterias vertebrales izquierda y derecha, que se unen para formar la arteria basilar. Las arterias carótidas internas se convierten en las arterias cerebrales medias izquierda y derecha, que suministran sangre a las porciones laterales de los lóbulos frontal, parietal y temporal del cerebro. Cada una de las arterias carótidas internas también emite ramas llamadas arterias cerebrales anteriores que sirven a la parte medial de los lóbulos frontal y parietal y se conectan entre sí con un pequeño vaso sanguíneo, llamado arteria comunicante anterior. Mientras tanto, las arterias vertebrales y la arteria basilar desprenden ramas para abastecer el cerebelo y el tronco encefálico. La arteria basilar se divide para convertirse en las arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda, que sirven principalmente al lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal, así como al tálamo. Finalmente, las arterias carótidas internas emiten cada una la rama llamada arteria comunicante posterior, que se une a las arterias cerebrales posteriores de cada lado. Juntas, las arterias principales y las arterias comunicantes completan lo que se llama el círculo de Willis, un anillo donde la sangre puede circular de un lado a otro en caso de bloqueo, ofreciendo formas alternativas para que la sangre sortee un vaso obstruido. En general, el cerebro puede arreglárselas con un flujo sanguíneo disminuido, especialmente cuando sucede gradualmente, permitiendo tiempo suficiente para que se desarrolle la circulación colateral, donde un vaso sanguíneo cercano comienza a enviar ramas para servir a un área que lo necesita. Pero una vez que el suministro de flujo sanguíneo se reduce por debajo de la necesidad del tejido, causa daño tisular, lo que llamamos un accidente cerebrovascular isquémico. Hay dos formas principales en que ocurre el accidente cerebrovascular isquémico. Un mecanismo es la disfunción de las células endoteliales, que es cuando algo irrita o inflama el revestimiento interior resbaladizo de la arteria, la túnica íntima. Un irritante clásico es la toxina que se encuentra en el tabaco, que flota en la sangre y daña el endotelio. Ese daño se convierte en un sitio para la aterosclerosis, donde se forma una placa compuesta de colesterol, grasa, calcio y células inmunes, obstruyendo el flujo sanguíneo arterial. Esta placa tiene dos partes, un interior blando y texturizado, y una capa exterior dura llamada tapa fibrosa. Los puntos de ramificación en las arterias, particularmente la carótida interna y las arterias cerebrales medias, son los lugares más comunes para la aterosclerosis. Aunque normalmente se necesitan años para que la placa se acumule y el bloqueo lento solo obstruye parcialmente las arterias, sigue habiendo algo de sangre llegando al tejido cerebral. Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando hay un bloqueo repentino y completo o casi completo de una arteria en el cerebro.
Veamos cómo puede suceder esto. Dado que las placas se asientan en el lumen del vaso sanguíneo, están constantemente expuestas a fuerzas mecánicas del flujo sanguíneo. Estas fuerzas pueden desgastar la tapa fibrosa de la placa. Si la tapa fibrosa se rompe, el material de la placa se expone a la sangre y es trombogénico, lo que significa que tiende a formar coágulos muy rápidamente. Las plaquetas se adhieren al material expuesto y liberan sustancias químicas que aceleran el proceso de coagulación. En cuestión de minutos, esa arteria puede estar completamente bloqueada. Otro mecanismo para la formación de un accidente cerebrovascular isquémico es una embolia. Un accidente cerebrovascular embólico ocurre cuando un coágulo de sangre se desprende de un lugar, viaja a través de la sangre y se aloja en una arteria corriente abajo. Generalmente en una arteria o capilar con un diámetro pequeño. Estos coágulos de sangre suelen originarse en la aterosclerosis, pero también pueden formarse en el corazón. Por ejemplo, el flujo sanguíneo estancado puede formar un coágulo, y la sangre puede estancarse debido a la fibrilación auricular o después de un ataque cardíaco. Si un coágulo se forma en la aurícula izquierda, se desplaza al ventrículo izquierdo y desde allí tiene una ruta directa al cerebro. En cambio, si se forma un coágulo en las venas de baja presión o en la aurícula derecha, viajará al ventrículo derecho y se alojará en los capilares pulmonares, sin posibilidad de llegar al cerebro. Una excepción importante es si una persona tiene un defecto cardíaco, como un defecto del tabique auricular, que permite que la sangre y potencialmente un coágulo de sangre pasen del lado derecho del corazón al lado izquierdo del corazón. En esa situación, un coágulo de sangre venoso o de la aurícula derecha puede llegar al cerebro. Un tipo específico de accidente cerebrovascular isquémico se llama accidente cerebrovascular lacunar, y generalmente involucra las ramas profundas de la arteria cerebral media que alimentan los ganglios basales. Lacunar significa laguna y se llama así porque después de un accidente cerebrovascular lacunar, el tejido cerebral dañado desarrolla quistes llenos de líquido que parecen pequeños lagos bajo un microscopio. Los accidentes cerebrovasculares lacunares clásicamente se desarrollan como resultado de arteriolosclerosis hialina, que es cuando la pared arterial se llena de proteínas. Esto puede ocurrir como resultado de hipertensión o diabetes y puede hacer que la pared arterial se vuelva bastante gruesa, reduciendo el tamaño del lumen. Además de la afectación específica de una arteria, algo como el shock puede llevar a una reducción en el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. En estos casos, los tejidos más distales son los más afectados porque el tejido sano continúa extrayendo lo que necesita de la sangre que fluye, dejando poco o nada de oxígeno y nutrientes para el tejido más alejado. Los tejidos más distales en el cerebro están en el límite de dos suministros de sangre diferentes. Cuando el flujo sanguíneo en todo el cuerpo disminuye por cualquier razón, se dañan, y este patrón de lesión se llama infarto de frontera. Independientemente del mecanismo de un accidente cerebrovascular isquémico, es útil recordar que hay un núcleo isquémico, que es el tejido cerebral que probablemente morirá por isquemia. Y luego está el tejido alrededor del núcleo, llamado penumbra isquémica, que se conserva durante un periodo de tiempo gracias a la circulación colateral y tiene la posibilidad de sobrevivir si el flujo sanguíneo se restablece lo suficientemente rápido. Sin un suministro constante de glucosa y oxígeno, las células se quedan sin energía en cuestión de minutos y se produce una gran acumulación de sodio y calcio en las células. Los niveles altos de sodio atraen agua a la célula, haciendo que se hinche, lo que se llama edema citotóxico. El calcio elevado lleva a la acumulación de radicales de oxígeno reactivos que reaccionan con los lípidos en las membranas de las mitocondrias y los lisosomas. El daño a estos organelos permite que factores inductores de apoptosis y enzimas degradativas se filtren fuera de la célula. En un periodo de 4 a 6 horas, las células inmunes comienzan a eliminar las células dañadas y la inflamación resultante daña la barrera hematoencefálica, permitiendo que los fluidos y las proteínas ingresen al tejido cerebral, causando hinchazón o edema vasogénico. Debido a que el cráneo crea un volumen fijo, la hinchazón produce un efecto de masa donde el tejido cerebral hinchado empuja hacia el lado no afectado del cerebro, llamado herniación cingulada o uncal. O se desliza hacia abajo y hacia afuera de la base del cráneo, llamada herniación de las amígdalas cerebelosas. Esto es particularmente peligroso porque puede presionar el tronco encefálico y afectar la respiración y la conciencia. Los síntomas de un accidente cerebrovascular dependen de la parte exacta del cerebro que esté afectada. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral anterior o media puede causar entumecimiento y debilidad muscular repentina. Si un accidente cerebrovascular afecta el área de Broca, que generalmente es el lóbulo frontal izquierdo, o el área de Wernicke, que generalmente es el lóbulo temporal izquierdo, puede causar dificultad para hablar o dificultad para comprender el habla, respectivamente. Si hay un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral posterior, entonces puede afectar la visión.
Un acrónimo para recordar algunos síntomas comunes de un accidente cerebrovascular es FAST, facial dropping, caída facial, arm weakness, debilidad en los brazos, speech difficulties, dificultades para hablar, y TIME. Tiempo. El tiempo obviamente no es un síntoma, pero es solo un recordatorio para obtener ayuda lo más rápido posible. A menudo, las placas más pequeñas son las más peligrosas. Sus capas fibrosas son más suaves que las grandes y son propensas a desprenderse. Una vez que eso sucede, el relleno interno queda expuesto a la sangre y es trombogénico, lo que significa que tienden a formar coágulos muy rápidamente. Las plaquetas se adhieren al material expuesto y liberan sustancias químicas que mejoran el proceso de coagulación. En un minuto, esa arteria puede estar completamente bloqueada. Otro mecanismo para la formación de un accidente cerebrovascular isquémico es una embolia. Un accidente cerebrovascular embólico normalmente ocurre cuando un coágulo de sangre se desprende de un lugar, viaja a través de la sangre y se aloja en una arteria corriente abajo. Generalmente en una arteria o capilar con un diámetro pequeño. Estos coágulos de sangre suelen surgir de la aterosclerosis, pero también pueden formarse en el corazón. Por ejemplo, el flujo sanguíneo estancado puede formar un coágulo, y la sangre puede estancarse debido a la fibrilación auricular o después de un ataque cardíaco. Si se forma un coágulo en la aurícula izquierda, se mueve hacia el ventrículo izquierdo y desde allí tiene una ruta directa al cerebro. Por otro lado, si se forma un coágulo en las venas de baja presión o en la aurícula derecha, entonces va al ventrículo derecho y se aloja en los capilares pulmonares sin manera de llegar al cerebro. Una excepción importante es si una persona tiene un defecto cardíaco. Como un defecto del tabique auricular que permite que la sangre y potencialmente un coágulo de sangre pasen del lado derecho del corazón al lado izquierdo del corazón. En esa situación, un coágulo de sangre venoso o de la aurícula derecha habrá pasado por alto la circulación pulmonar y establecido una ruta hacia el cerebro. Un tipo específico de accidente cerebrovascular isquémico se llama accidente cerebrovascular lacunar, y generalmente involucra las ramas profundas de la arteria cerebral media que alimentan los ganglios basales. Lacuna se refiere al lago y se llama así porque después de un accidente cerebrovascular lacunar, el tejido cerebral dañado desarrolla bolsas llenas de líquido llamadas quistes que parecen pequeños lagos bajo un microscopio. Los accidentes cerebrovasculares lacunares clásicamente se desarrollan como resultado de arteriolosclerosis hialina, que es cuando la pared arterial se llena de proteínas. Esto puede suceder como resultado de hipertensión o diabetes y puede hacer que la pared arterial se vuelva bastante gruesa, reduciendo el tamaño del lumen. Además de la afectación específica de una arteria, algo como el shock puede llevar a una reducción en el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. En estos casos, los tejidos más distales son los más afectados porque el tejido sano continúa extrayendo lo que necesita de la sangre que fluye, dejando poco o nada de oxígeno y nutrientes para el tejido más alejado. Los tejidos más distales en el cerebro están en el límite de dos suministros de sangre diferentes. Cuando el flujo sanguíneo en todo el cuerpo disminuye por cualquier razón, se dañan, y este patrón de lesión se llama infarto de frontera. Independientemente del mecanismo de un accidente cerebrovascular isquémico, es útil recordar que hay un núcleo isquémico, que es el tejido cerebral que probablemente morirá por isquemia. Y luego está el tejido alrededor del núcleo, llamado penumbra isquémica, que se conserva durante un periodo de tiempo gracias a la circulación colateral y tiene la posibilidad de sobrevivir si el flujo sanguíneo se restablece lo suficientemente rápido. Independientemente del tipo de accidente cerebrovascular isquémico. Sin un suministro constante de glucosa y oxígeno, las células se quedan sin energía en cuestión de minutos y se produce una gran acumulación de sodio y calcio en las células. Los niveles altos de sodio atraen agua a la célula, haciendo que se hinche, lo que se llama edema citotóxico. El calcio elevado lleva a la acumulación de radicales de oxígeno reactivos que reaccionan con los lípidos en las membranas de las mitocondrias y los lisosomas. El daño a estos organelos permite que factores inductores de apoptosis y enzimas degradativas se filtren fuera de la célula. En un periodo de 4 a 6 horas, las células inmunes comienzan a eliminar las células dañadas y la inflamación resultante daña la barrera hematoencefálica, permitiendo que los fluidos y las proteínas ingresen al tejido cerebral, causando hinchazón o edema vasogénico. Debido a que el cráneo crea un volumen fijo, la hinchazón produce un efecto de masa donde el tejido cerebral hinchado empuja hacia el lado no afectado del cerebro, llamado herniación cingulada o uncal. O se desliza hacia abajo y hacia afuera de la base del cráneo, llamada herniación de las amígdalas cerebelosas. Esto es particularmente peligroso porque puede presionar el tronco encefálico y afectar la respiración y la conciencia. Los síntomas de un accidente cerebrovascular dependen de la parte exacta del cerebro que esté afectada. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral anterior o media puede causar entumecimiento y debilidad muscular repentina. Si un accidente cerebrovascular afecta el área de Broca,
que generalmente es el lóbulo frontal izquierdo, o el área de Wernicke, que generalmente es el lóbulo temporal izquierdo. Entonces puede causar dificultad para hablar o dificultad para comprender el habla, respectivamente. Si hay un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral posterior, entonces puede afectar la visión. Un acrónimo para recordar algunos síntomas comunes de un accidente cerebrovascular es FAST, facial dropping, caída facial, arm weakness, debilidad de los brazos, speech difficulties, dificultades para hablar, y TIM. La inyección de ST en la sangre puede ayudar a visualizar la ubicación exacta donde el flujo sanguíneo está bloqueado dentro de una arteria. Además, utilizando resonancias magnéticas de secuencia de destellos, es posible distinguir una nueva lesión por accidente cerebrovascular de una antigua. En un accidente cerebrovascular isquémico, el tratamiento final es restablecer el flujo sanguíneo lo más rápido posible para prevenir más lesiones celulares, particularmente en la penumbra. Cada minuto cuenta, por lo que las enzimas trombolíticas como el activador tisular del plasminógeno, TPA, se utilizan para activar el mecanismo natural de disolución de coágulos de la sangre. Sin embargo, el TPA tiene un límite de tiempo para su uso. La aspirina también se utiliza para evitar que se formen plaquetas y coágulos adicionales. Si el TPA no tiene éxito, se pueden utilizar procedimientos quirúrgicos que empujan un alambre a través de la arteria y eliminan físicamente el coágulo. En la extracción mecánica de embolias en la isquemia cerebral, llamada misericordia para abreviar, el alambre agarra el coágulo y lo saca de la arteria. En la extracción por succión, el alambre se utiliza para descomponer físicamente el coágulo y los fragmentos del coágulo se eliminan con succión. Después de que se haya producido un accidente cerebrovascular, existe un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares adicionales, por lo que es importante minimizar los factores de riesgo. El principal es dejar de fumar, pero otros incluyen mantener una presión arterial saludable, niveles normales de colesterol LDL y controlar otras enfermedades como la diabetes. Ocasionalmente, puede ser necesaria una cirugía para ayudar a limpiar las arterias obstruidas por aterosclerosis grave. Por ejemplo, en una endarterectomía carotídea, se abre la arteria carótida interna y se elimina la placa aterosclerótica. Alternativamente, se puede colocar un stent para mantener la arteria abierta. Para resumir, un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando hay una disminución aguda en el suministro de sangre arterial. Puede deberse a la aterosclerosis, un trombo, un émbolo o una reducción global del flujo sanguíneo. El objetivo es identificar los síntomas y restablecer el flujo sanguíneo para prevenir daños a largo plazo. Espero les haya gustado este video. De ser así, les agradeceríamos nos apoyen con un like y su suscripción para más contenido parecido. Saludos y bendiciones.